Hola, Radio Vaquitos. Bienvenidos a Radio Vac, un programa de sabiduría práctica donde te damos consejos como se los daríamos a un amigo. Este programa busca crear conciencia en un mundo donde nos estamos olvidando de pensar y reflexionar. Conducido por su servidora Judith y Draco del otro lado, expertos en nada. Así es, somos expertos en nada y desde ahí es donde damos nuestra opinión, aunque sí investigamos al respecto, que quede claro. Y en la medida de lo posible también traemos gente que nos pueda ayudar con gente que sí es experta en los temas. No es el caso de hoy, pero bueno, vamos a empezar. No quiero iniciar sin agradecerle explícitamente a Binary Concept, una empresa de diseño gráfico, desarrollo de sistemas y producción multimedia, y también a Skin Factory, que se dedica a hacer productos personalizados como son playeras, tazas, sudaderas, que amablemente nos han ayudado para que este programa avance. Saben, aceptamos patrocinios, así que cualquier persona, cualquier empresa se puede comunicar con nosotros. Claro. Y bueno, hay algo interesante, estamos en noviembre y hemos decidido que es noviembre revolucionario, ¿sí? Con todo lo que eso implica. La revolución implica cambios. No nos vamos a enfocar a la revolución mexicana, sino a las revoluciones, a las grandes revoluciones que hoy en día nos interesan. Una de ellas es, por ejemplo, la digital. También vamos a hablar de revolución religiosa. Va a estar escabrosa esta semana. Pero hoy tenemos una revolución que está bien interesante. Revolución sexual. Y los dejo con dos preguntas para ahorita en lo que vemos otros temas. Váyanle pensando esto. La primera, como está en la invitación, bueno, ¿tú cuántas veces le pones al día? ¿Cuántas veces haces el delicioso al día? Y si no al día, a la semana. Y si no a la semana, al mes. Y si no al mes, al año. ¿Y qué tanto estás en relación, en cuestión de números y estadísticas, a como hoy en día están, por ejemplo, los millennials o en Japón o cosas interesantes? Vamos a ver, así sabremos si andamos en el rango más o menos o no del delicioso. Otra pregunta que nos interesa mucho, en sus comentarios, escríbanla después del programa o mientras están escuchando, y es, ¿qué tan sexualmente libre crees que eres? Esta es una parte interesante porque le da una revolución sexual, es que podamos ser libres y ejercer nuestra sexualidad, ¿no? Entonces, iremos viendo aspectos históricos, cómo se está dando y hoy en día qué está pasando con esa revolución y los jóvenes cómo la están viviendo. ¿Sale? Voy contigo otra vez, Judith. Bueno, pues queremos agradecer y mandar un fuerte abrazo a las personas que nos han comentado en redes sociales y que se han suscrito a los canales, le han dado seguir y todo. Entonces, muchísimas gracias. Tenemos mención para Abril, Itzel, La Güera, Lola y Sergio, Carlos, hasta el otro lado del charco, un abrazote, chonchis, Rosmel, Pablo Rodríguez, Héctor Ramírez, David Dorantes, Melissa Rascón, Anayeli Sánchez, ¡Hurones! Laura González, Aaron Marroquín, Bardo, Michelle, Eventualmente Te Perderás, Adán, Marta del Villar, Alain Viveros, Imelda Valdés, si bien recuerdo, Diana Montes y, en verdad, mil gracias por todos sus comentarios y por todo el apoyo que nos dan. Y por recordarnos que eran los hurones. Hubo muchos comentarios al respecto. Gracias. Y bueno, comadre, ¿ahora tú qué me cuentas? Bueno, comadre, está nuestro tema de paso el chisme. Y el chisme que te voy a pasar es que hoy estamos estrenando una sección nueva, que yo creo que es como prima hermana, pariente cercano de Noticias de un Mundo Idiota, que a la fecha todavía no hemos dado ninguna, según recuerdo, pero tenemos una nueva sección que se llama No Seas Idiota, que va un poco ad hoc con la dracología, para quienes la conocen. ¿Y de qué va esta sección? Es una sección cortita, pero básicamente es todas esas acciones, actitudes, formas de ser, acciones básicamente que puede tener una persona, podemos tener nosotros, que nos convertirían en un idiota. Habíamos pensado otro nombre para la sección, las personas que me pudren, voy a decirlo así, pero nos quedamos con No Seas Idiota. Y los invitamos a reflexionar si ustedes caen en alguna de estas. Va a ser nada más una por semana y es muy rápido. El día de hoy, el No Seas Idiota que recomendamos es
no seas, por favor, esa persona que cuando ve que el semáforo está en verde, pero si se mueve va a tapar el tráfico porque los autos ya no pueden avanzar más y se queda atravesado a mitad de la calle con el semáforo que sí está en verde, pero ahí se pone en ámbar, ahí en rojo y ya no pasa y se queda con esta idea de yo pasé cuando estaba en verde. Sí, te lo creo y te la compro, pero sabías que no puedes avanzar más allá de eso. Lo único que haces es entorpeces el tráfico y justamente por eso se hace ese tráfico que no te deja avanzar. Entonces, no seamos ese idiota. Si vemos que no podemos pasar, bueno, nos detenemos y los que están atrás también apoyen, no piten, porque a veces también da esa presión de me están pitando, me tengo que mover, pero si veo que no hay a dónde hacerlo, mejor aguanto y así el tráfico va a ser más fluido. Entonces, por favor, no seamos ese idiota. Y si conocen a alguien que, pues de pronto como que hace esto, sugiéranle el programa, que nos escuche y así a lo mejor siente la pedrada o a lo mejor también aprende de otras cosas. Entonces, no seas ese idiota, ¿va? Y bueno, ese era mi chisme, comadre. ¿Cuál es el tuyo? Pues yo más que un chisme, es como un dato curioso que a mí me dio mucha paz mental y espiritual. Resulta que les traigo el chisme del por qué es tan común que nos duela la espalda sin importar la edad que tengamos. Así tengamos 10 y 20 y pocos, hasta tengamos 100, 200 años. Resulta que hace más de 4 millones de años la columna de nuestros ancestros era bastante rígida. ¿Por qué? Porque teníamos que trepar en ese momento los árboles, entonces éramos como unos changuitos. Entonces, para que fuera más fácil poder trepar, la columna, evolución, en ese entonces, era rígida. ¿Qué es lo que pasa? Comenzamos a erguirnos, comenzamos a caminar ya paraditos, entonces el cuerpo se va ajustando. Y lo que pasa es que si la columna estaba así, ahora cambia así. Ok, para los que no están viendo a Judith y solamente escuchan nuestro podcast, primero dijo un así vertical y ahora un así horizontal y ahora un así vertical. Exacto. Primero era horizontal y después, conforme comenzamos a caminar erguidos, se volvió vertical. Si a eso le sumamos que el tamaño de la cabeza de algunas personas, como yo, creció un poco, entonces se aumenta el peso. Y todavía eso, para poder balancearnos bien, la columna toma una forma de S. Entonces todo eso hace que los discos comiencen a estar más pegados. Y si todavía eso le sumamos el típico así, y para los que no me están viendo, estoy de la forma peor que puede existir sentada. Desparramada en la silla. Exacto. Es decir, malas posturas, pues eso hace que nos termine de dar en la torre la espalda. Entonces, cuidémosla porque es la única que tenemos para toda la vida. Hasta el momento no hay reemplazo. Si hay algún reemplazo, avísenme, por favor, porque soy de las personas más interesadas en que le cambien la columna. Y en serio, cuidémoslas, busquemos posturas sanas y limpias, parémonos cada hora si es que estamos sentados, si es que estamos parados. Si estamos sentados, parémonos cada hora, si estamos parados, procuremos sentarnos cada hora, aunque sean unos minutitos, y bueno, cuidemos a nuestra espalda. Ese era mi chisme. Perfecto. Sí, esa higiene también de columna que se le llama, hay que tenerla en cuenta. Porque si no, a la larga se convierten en dolores que los que ya tenemos nuestros añitos sabemos de qué se trata y he visto personas que lo sufren mucho. Entonces, sí. Gracias, comadre, buen consejo. Y ahora sí, a lo que te truje, Chencha, vamos con el tema. Revolución sexual, se va a poner de a peso el tema, así que cortemos, vamos allá y regresamos un momento para otras cosas. Vamos. Bienvenidos al tema de la semana, que es revolución sexual. En este caso, bueno, comencemos con el concepto. Es el cambio ocurrido durante la segunda mitad del siglo XX en algunos países de Occidente, donde se desafían los códigos tradicionales relacionados con la concepción de la moral sexual, el comportamiento sexual humano y las relaciones sexuales. Es decir, inicia en 1960, tiene su máximo desarrollo, aunque la seguimos viendo ahorita, entre 1970 y 1980. Para entender un poquito así como este proceso que hemos vivido y que seguimos viviendo, vamos a ver la historia de nosotros los humanos, cómo entendíamos la sexualidad. ¿Sale? Va, que va. Entonces, bueno, primero vámonos así muchos años atrás.
Los homínidos. En ese momento lo único que nos preocupara era reproducirnos. Entonces le poníamos nada más para reproducirnos porque pues la especie se tenía que conservar, ¿no? Después surge la agricultura, donde nos pusimos bonitos y esponjositos. Es decir, ya no tenemos que andar preocupados por estar cazando, no nos tenemos que estar moviendo de un lado a otro, nos volvemos nómadas y en ese momento decimos, bueno, ya tengo más tiempo, ¿ahora qué hago? Y comenzamos a experimentar de lo bonito. Ahí no existían los prejuicios de, oye, es que es tu hermana, es la prima, pues todavía no existían esas concepciones, ¿no? Dato curioso, el primer método anticonceptivo documentado se encontró en el papiro de Petri en 1850 a.C. ¿Sí? Órale. Bueno, de ahí brincamos a lo que es Grecia. Creo que todos tenemos un poquito la idea de cómo eran los griegos. En cachorros. Sí, y ahí sí, pues era apertura, experimentar, libre, sin vergüenza, duro contra el muro, contra la columna, y vámonos. ¿Qué pasaba en México? En México más o menos por esos tiempos, obviamente hay varios años de diferencia, porque no es así como que un año exacto. Pues en México los mayas, por ejemplo, tomaban la homosexualidad como un rito de iniciación, es decir, vas a empezar tu vida sexual, pues primero con Bechito. tu compa. Primero bechito aquí. Sí, después la manita. Y pues ya, dato curioso sobre los mayas, fabricaron objetos sexuales de madera, es decir, como tipo consoladores y cosas por el estilo. Oh, sí. ¡Qué modernos! Sí, qué modernos, la verdad es que sí. Además, la curia para que quedara todo perfectamente a la medida y no se lastimaran fuera de relajo. O sea, es un dato bastante curioso y donde dices, pues, ¿cómo lo hicieron? Pero bueno, seguimos. Prueba y error. La mente, ay, qué dolor. Bueno, después nos pasamos a la Edad Media, donde viene ahí una etapa, o inicia la etapa media darks. Déjame adivinar, la iglesia. Sí, comienzan los principios eclesiásticos, donde hay censura, y lo único que quedó un poco por ahí fue arte erótico. No soy especialista en el tema, entonces no me voy a meter mucho en artes. Y recordemos el famosísimo cinturón de castidad que surgió en la Edad Media, que nos mató a miles de mujeres por infecciones y cosas similares. Pero bueno, continúe usted. Continuamos. ¿Qué pasaba en México? Pues estábamos acá, los nativos, muy contentos, y de momento llegan las personas del viejo mundo y, oye, ¿cómo que andas encuerado? Eso no es normal. Eso no es de Dios, chamaco. No, no es de Dios, tápese ahí. Y bueno, comenzamos con esos rollos. Dicen, ¿saben qué? Eso no está chido, es una manifestación perversa del mal y vámonos. Eso no está padre. Y ahí viene el siguiente cambio, ¿no? Que ahora de esa libertad que existía, comienzan a cortar esas creencias y ahora se viene la conversión a las cosas bajo el mandato como cristiano. Después pasamos a una época todavía más densa. ¿Peor que eso? Hasta el momento, sí, peor que eso. La época victoriana. Sí, entre los 1800 y 1900 más o menos, nos encantó empezar a poner etiquetas, se empiezan a formar las castas, la religión se hace más fuerte aún, no existía nada de educación sexual y para colmo se da la doble moral. ¿Cómo se daba esta doble moral? No, pues ella es mi esposa y aquí y nada más para procrear y para tener hijos y en el misionero porque es lo que Diosito quiere y nada más. Pero una vez que salía a la calle, le daban vuelo de lo lindo. Comienzan los prostíbulos y el porno, y ahora sí ya, pero en un modo underground, o sea, que la sociedad no lo supiera, sí estaba muy clandestino, ¿no? ¿En qué año fue eso? Entre 1800 y 1900, aunque parece. Ah, bueno, ya pasó. Ya Sí, no hay de ahorita, eso, qué bueno. No, Hemos no evolucionado, me da gusto. Sí, ya no hay trata de blancas ni nada de eso. Qué bien. Pero bueno,
A nosotros las mujeres, cuando buscábamos un poco de placer, así de que, oye, pues está chido, eres mi esposo, sí procreamos, pero pues eso no me gusta, o ya descubrí que me gusta esto o demás, no, éramos mal vistas. Y si la mujer llegaba a andar de mal humor por los corsets súper apretados, porque tenía que estar criando 300 chiquillos y todo lo demás, te decían que eras histérica. Oh, sí. Y bueno, empieza a existir mucha frustración sexual y de ahí se desatan ciertas parafilias, o es cuando se comienza a denominar lo que era una parafilia. Pasamos a los finales más o menos de la época victoriana, y bueno, inicia lo que es el marxismo, socialismo, anarquismo, y viene ahí algo bien importante, el feminismo. Todas estas surgen como una crítica a la sociedad y sus instituciones. Se pide la maternidad libre, los métodos anticonceptivos, y bueno, llega ahí el cuate Freud y dice, a ver, espérenme, las cosas no son así. Después, para 1900, empiezan Pulp Comics y Exploitation, que era como parte de la cultura americana, es decir, gringa. Eran como medios de expresión, cosas impresas, y se da lo que son las flappers, que esa fue también una revolución que se da. Son las mujeres donde ya no voy a traer el cabello largo, ya no voy a traer el cabello recogido ni peinado así súper glamuroso. Traigo el famoso bob cut, que es el corte cortito que se puso de moda hace unos cuantos años. Comienzo a utilizar falda corta y comienzo a hacerme notar en distintos medios. Un ejemplo es alguien bien icónico que es Betty Boop. No sé si la recuerdas. Todo el mundo ubica a Betty Boop, sí. Del cómic también, de la caricatura. Después en la Casa de los Dibujos salió una versión tanto bizarra, pero era por ahí. Y sale la película de Roger Rabbit, que es muy vieja. Algunos tal vez no sepan de lo que estoy hablando, pero échenle el ojo si pueden. Así es. Entonces, bueno, Hollywood en aquel entonces todavía no tenía el código de censura. Entonces, las películas que creaban sí tenían cierto toque erótico. Por ejemplo, está la película de Lolita. No sé si escuchaste hablar de ella. Oh, bueno, sí. Igual quien pueda, si quiere, échele ahí un ojo con sus reservas, pero échenle un ojo. Después, en el 67, se instituye lo que es el Código Hays, y donde dicen, ¿sabes qué? Aguántame, esto ya no es moralmente bien visto, y comienzan a cortar ciertas cosas. ¿Qué es lo que está pasando en México en ese entonces? Se da la descatolización de México, entre comillas, igual. Con esto comienzan a bajar las prohibiciones sexuales y ahora sí ya las personas comienzan a apropiarse de su juicio ético. ¿Eso qué? Juicio ético. Ajá, ok. Juicio ético, perdón. Después, en el 48, hay un informe bien curioso porque no se estudiaba la sexualidad hasta ese entonces. Se llama el Informe 15. Es en Estados Unidos, donde incluyó las historias de 6,300 varones y 5,940 mujeres, donde se cuantificó la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y asexualidad. Se dieron cuenta que tanto hombres como mujeres tenemos las mismas ganas y los mismos deseos, que somos sexualmente hablando iguales, que nos masturbamos igual, y comenzaron a ver que ciertas filias, como la pedofilia, eran más común de lo que se creía. Y bueno, también esto se hizo mediante entrevistas y la verdad es que está bastante interesante. Vamos a dejar ahí en las notas la liga a este informe porque está bastante padre. Después se viene la Guerra Mundial y pues en la Guerra Mundial muchos hombres, o la mayoría de los hombres, en el caso por ejemplo de Estados Unidos, se van a la guerra. Entonces las mujeres lo que comienzan a hacer es que comienzan a estar en todos los ámbitos. O sea, ¿sabes qué? Yo era mecánico, me voy a la guerra, entonces pues ya no hay tantos varones y le entraron las mujeres. Entonces las mujeres comenzaron a permear en todos lados y se empieza a notar, ¿no? Y empieza a existir cierta liberación sexual, pero ¿qué es lo que pasa? Termina la guerra, regresan los hombres
y vámonos otra vez para abajo. Ok, muchas gracias, qué bueno que me serviste de mecánico, qué bueno que me serviste de chofer, pero pues ya llégale a la casa porque ya llegaron los hombres y otra vez se comienza a reprimir la vida pública de la mujer y pues con ello lo que es la sexualidad. Pero ya Otro habían dato, probado las mieles de la libertad. O sea, es lo claro. que muchos dicen de esa guerra. Como la mujer empezó a hacer trabajos que solamente hacía el hombre, Ajá. al apropiarse de ellos, al hacerlos con la misma calidad y en algunos casos hasta mejor, de pronto dijeron, pues no estamos relegadas a la cocina, porque ¿No? muchas mujeres lo creían porque se los habían impuesto así. Entonces, en esos ámbitos que eran laborales, también empezaron a ver, pues ahora que ya no soy nada más la que cocina, plancha y cuida al hombre que me da para sostener la casa, sino que ya también yo lo puedo hacer, entonces tal vez también en la cama yo ya también puedo tener voz y voto. Y eso es fabuloso, o sea, es algo muy bueno. Lástima que tuvo que costarnos una guerra para eso, pero bueno, de lo perdido lo que aparezca. Sí, exacto. Pues bueno, acaban las guerras y ¿sabes qué? Ya fue mucho odio, ya fue mucha cosa fea y es donde viene toda esta época del amor, que es en el 1960 y ahí es como tal, ya se acuña, sí, amor y paz. All you need is love. Love, love, love. Y ya se acuña el término revolución sexual. Hay un objeto que supuestamente es el que así la detona claramente, que es la píldora anticonceptiva femenina. ¿Por qué? Porque pues lo que platicábamos, yo como mujer, si ya puedo tomar una píldora anticonceptiva, no dependo de que mi esposo, mi pareja, me cuide sexualmente hablando, puedo decidir cuándo quedo embarazada, cuándo no quedo embarazada, y con función de esto, ¿sabes qué? No me quiero embarazar, quiero volver a salir a trabajar, y bueno, de ahí se viene otra revolución. Ahí te voy a interrumpir con un dato Sí. que creo que es muy importante por el momento. Ok. Sí, es 1960. O sea, Ajá. estamos en este momento hippie, ¿no? Donde se queman los brasiers, donde todo el mundo sale a la calle a protestar contra la guerra, precisamente, Sí. Vietnam, etcétera. Y aparece la pastilla, entonces le da cierto control a la mujer que solamente era vista, con el perdón, pero así era en ese entonces, como un objeto de reproducción. Sí. O sea, servía para tener hijos y cuidarlos. Y aún así la medicina tenía todavía sus bemoles y había algunas cosas como tener hijos, en el que era por parto natural y podía ser que murieran y después hicieron unas cesáreas terribles las primeras, que se llevaron a muchas mujeres y aún así llegaban a tener 7, 8 hijos, de los cuales se les morían 2 o 3, ¿no? O sea, era como normal. Sí. Y no lo veían mal, era como el día a día de la mujer. Algo que me llamó la atención cuando estuve checando esto, y por eso lo quiero meter a este punto, es que también se ha acusado que la píldora anticonceptiva ha traído la homosexualidad, bueno, en este caso a las mujeres las ha vuelto lesbianas. Explican por qué y se me hizo bien interesante, porque yo también me saqué de onda y dije, ay, o sea, detrás de esto hay estudios de hombres, que quede claro. Ok. Pero, o sea, tómenlo con cierta reserva, pero ahí les va. Se hizo una prueba en la que las mujeres, cuando no están en una etapa, pues, reproductiva, por así decirlo, como lo puede cancelar la píldora, se les enseñaban fotos de hombres, Ok. el mismo hombre, pero retocaban la foto para que en una de las fotos tuviera la mandíbula un poco más delicada, más femenina, si quieres, ¿no? No exactamente como volverlo una cara femenina, pero la mandíbula se redució un poco. Y las mujeres, cuando no están en etapa reproductiva, se sienten más atraídas por un rostro que tiene una tendencia más femenina. ¿Sí? Eso es lo que compramos. O sea, les mostraban las fotos. Estaba yo en una etapa reproductiva, me gustaba el de barba cuadrada. No estaba en esa etapa, me gustaba la barba más suave. Ese es todo el estudio, lo voy a poner en las ligas para que vean un poquito sobre eso. No es concluyente de nada, o sea, la verdad es que no concluye nada, pero pues sí se me hace interesante, porque también un problema de esta revolución sexual es que nos trajo mucha libertad, que de pronto también tanta libertad a no saber qué hacer, lo veremos más adelante, se convirtió en ciertos problemas, pero bueno, es parte de toda revolución. Las revoluciones no son perfectas, implican un cambio y el cambio trae detrás de sí siempre otros ajustes. Pero bueno, era nada más un dato que se me hizo muy interesante por eso, ¿no? O sea, resulta que
la mujer se siente más atraída cuando no está en un momento así de sofocamiento sexual por mandíbulas más finitas. Ok, le voy a echar un ojo porque sí encuentro ahí medio dudoso, pero bueno, igual. Y el hecho de Es que un yo no estudio lo nada más. conciba. O sea, ha habido Exacto. 1000 estudios que de pronto dicen esto, parecía que sí, pero no pasa de ahí. Bueno, cuando menos no es un estudio de Facebook. A lo mejor lo que es la Ok, pastilla anticonceptiva es que las vuelve viscas y entonces por eso ve la mandíbula distinta, ¿verdad? eso sí me suena. Bueno, ya nada más así para terminar con esta poca de historia. La comunidad LGTBQ y más, hasta aquel entonces, si la mujer estaba reprimida, ellos todavía más. Fuera del Recordemos, mapa. sí, fuera del mapa, o sea, y era tratado como una enfermedad, como tal. Es hasta 1900, si es 1970, donde la homosexualidad se vuelve abierta y se elimina de los manuales médicos. Es decir, yo ya no te podía hacer una lobotomía porque tú eras homosexual. Hasta antes de eso, sí era súper permitido. Y pues bueno, ¿qué pasa en México? Está esta contracultura que sigue a la cultura norteamericana del feminismo. Surge un movimiento curioso junto con esto del feminismo, un movimiento ecológico y los grupos de liberación homosexual. Sí, o sea, ya existía el movimiento, pero como que tiene el boom, ¿no? Porque es precisamente la contracultura de todo lo que existía en ese momento. Uh-huh. Se decía aquí en México al inicio que el feminismo era únicamente para las mujeres burguesas. ¿Por qué? Pues porque eran mujeres de clase media que viajaban a Estados Unidos, Europa, veían lo que estaba, oye, eso está chido, está padre, que pueda tener una identidad femenina propia y lo traían para acá. Hasta la fecha se sigue luchando por el matrimonio igualitario, por algo curioso que es etiquetar los nuevos géneros, pero a la vez quitar las etiquetas y que no nos encasillemos en únicamente algunos. Está también lo que es el aborto legal, Uh-huh. o al menos no penado. Y bueno, existen otras cosas contra la descosificación de la mujer, la regulación de la pornografía y muchas cosas más que, bueno, finalmente son parte de esta revolución sexual. Perfecto. Pues qué buen viaje en la historia sobre esta parte. Digo, hay miles de cosas que puede pasar entre estos años que no se mencionaron, pero son como los hitos más importantes que nos traen a lo de hoy. Porque queremos hablar de revolución sexual, pero no solamente como un dato histórico que pueden encontrar en cualquier libro, sino queremos traerlo a la mesa para que sepamos también lo que está pasando y de pronto poder preguntarnos a nosotros mismos pues las cosas importantes, ¿no? ¿Ustedes creen que son sexualmente libres? O sea, yo puedo hacer lo que quiera sexualmente. Sí, estoy en esta revolución, o todavía traigo yugos, todavía traigo pesos en la espalda que me han impuesto. Para ello, algo que hicimos también es entender un poquito, o queremos entender un poquito, qué es la sexualidad. Les voy a leer algunos textos muy cortos que explican lo que es la sexualidad. La Real Academia Española, la verdad, no nos saca mucho de la duda, suele pasar con la Real Academia en este caso, pero para ellos sexualidad nada más es femenino y es el conjunto de condiciones, ojo aquí, anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Ellos solamente se quedan en lo anatómico y fisiológico, ¿sí? Okay. No voy a decir que está mal, porque yo no soy quien en la Real Academia, pero si checamos en Wikipedia, a pesar de que luego está un poco satanizada en cuanto a las fuentes, etcétera, me agrada un poco más la descripción porque dice, la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada persona. Desde el punto de vista histórico-cultural, es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual. Se fueron un poco más allá de eso, de lo fisiológico y anatómico. Entonces, ellos involucran fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociadas a la búsqueda de emoción sexual que marcan de manera decisiva al ser humano en todas y cada una de las fases determinantes de su desarrollo. Es decir, la sexualidad no podemos quitárnosla de encima, no importa lo que digan algunas religiones, algunos tratados, algunas filosofías, es algo con lo que tenemos que vivir. Y no estamos hablando de sexo nada más. Por eso digo y hago esa diferencia. Una muy importante es que, a diferencia de los animales, que solamente tienen esta idea de la sexualidad
con fines reproductivos o de vínculos sociales, el poder empatizar con otros animales a través de la sexualidad, los humanos le agregamos, ojo, claro que sí, el goce y el placer. Es decir, ya son constructos que van más allá de solamente lo que estoy sintiendo fisiológicamente, físicamente, sino que también hay algo más allá. El cerebro también participa con ideas, con construcciones, con conceptos, y la sociedad nos va moldeando ese cerebro. ¿Sale? Ok, Sí. de ahí, entonces, para cerrar un poquito esto, la complejidad de los comportamientos sexuales de los humanos son un producto de la cultura, nuestra inteligencia como tal, o sea, lo que nosotros hemos ido aprendiendo, y de nuestras sociedades complejas con todo lo que implican religión, política, familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más importante, de este punto, no estamos gobernados exclusivamente por el instinto, como ocurre con, digamos, casi todos los animales. Digo casi todos porque se ha teorizado que algunos animales empiezan ya o ya tienen un desarrollo un poco más elevado que solamente el instinto en lo sexual. Sin embargo, el fundamento del comportamiento sexual humano responde todavía, porque no podemos negarlo, a impulsos biológicos, aunque la forma de expresarlo sí depende de nuestra cultura y algunas elecciones personales, como podría ser la religión, por ejemplo, que vamos a ver cómo mete mucho la cuchara en este ámbito. Aquí también quiero mencionar que en el año 2000, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tan mencionada a últimas fechas, reconoce como derechos sexuales, fíjense, es el año 2000, o sea, es hace 20 años, ¿sí? Yo parezco de 25, tengo un poco más, pero hablamos de que a mí no me habían tocado estos derechos cuando nací. Esos son los derechos. Tenemos derecho a la libertad sexual, que esa puede quedar un poco, bueno, ¿qué es la libertad sexual? Más adelante comentaremos. Pero tenemos derecho hoy en día a la autonomía, integridad y seguridad sexual del cuerpo. ¿Sí? Esto a partir del año 2000. No es que antes no se tuviera, que quede claro. Lo que pasa es que hasta el 2000 la OMS ya lo mete dentro de su tratado de trabajo. Tenemos, más importantísimo, derecho a la privacidad sexual, que pues es como básico, ¿no? Uno puede hacer sexualmente lo que quiera, pero también tiene derecho a esa privacidad. Y hoy en día, con eso de que pásame el pack, por suerte ya salió esta ley que ya lo castiga y que bueno, pues estaba violentando mucho esto. Y se sigue haciendo, a pesar de la ley, de todas maneras puede haber problemas. Derecho a la libre asociación sexual, que una cosa es tener el derecho y otra es ejercerlo. Es decir, hay personas que no quieren ser amigos del gay, de la lesbiana, del transexual o, ¿por qué no, del heterosexual? Se forman grupos y entonces tenemos derecho a tener una asociación sexual con quien queramos sin que alguien más nos diga si podemos o no. Ojo ahí, señor Putin, usted no me cae mal, pero la OMS dice que sí se vale. Y respetando, ¿no? Sí, claro. Sí, no se trata de... Esto es como todo. No importa con quién estés ni qué sexualidad tengas, si es heterosexual, homosexual, etcétera. Si alguien no te respeta sin importar qué sea lo que le guste, no lo soportas, ¿no? O sea, si yo le voy a un equipo y otro que me está molestando por el equipo al que le voy, ya no tiene que ver con sexualidad, pero es alguien que no aguanto y por siempre el respeto. Y por último, el derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables con cuidados. Entonces, eso es lo que la OMS decide para el año 2000. Pero ahora sí agárrense que viene lo interesante. La religión cuando se mete en la sexualidad. Pero es bien interesante, en algún punto de la historia se torcieron las cosas, alguien no estaba muy a gusto con esto, la palabra a gusto es, ahorita van a ver por qué, y nos dio un poquito en la torre. Pero bueno, ¿qué pasa? Ok, ¿qué pasa? Sabemos que las culturas suelen darle un sentido muy religioso y espiritual al acto sexual, ¿no? O sea, no lo ven nada más como algo físico, como comer o dormir. Para ellos hay involucrado algo más. Y que quede claro que así como es el sexo, también puede ser comer o dormir. O sea, también se puede dar cierta espiritualidad a esas cosas. Particularmente de este lado del charco, también del otro, pero en estas religiones monoteístas, para el libro Génesis 1 al 28, Dios bendice a la primera pareja, es decir,
Adán y Eva. Hay quienes pueden hablar de Lilith, pero vamos a quedarnos con Adán y Eva. Eso de Lilith es interesante porque también tiene que ver con sexualidad, por eso la corren. Si no saben de qué hablo, ahí búsquenle un poquito Lilith y Eva o Lilith y Adán. Pero hablando de Adán y Eva, estos dos, digamos los oficiales, en Génesis 1:28, Dios los bendice y les ordena crecer y multiplicarse. ¿Sí? Esto, no, está bien en el aspecto que esa era la orden. El problema es que muchas religiones vieron esto como Dios me ordena que me multiplique. Entonces tengo que hacerlo y no tengo que parar de hacerlo. Pero es como, yo lo veo así, si mamá dice o papá dice, mijo, come bien. Tengo que comer bien hoy que papá no está, pero no tengo que atascarme de cosas que son saludables y me van a acabar haciendo daño. Pero bueno, eran otros tiempos. Entonces, en un repaso rápido, en estas 3 religiones monoteístas, ¿sí? Nada más creen en un solo Dios. El judaísmo, esto es bien interesante, el judaísmo, los judíos, consideran que la sexualidad no es pecado. Dicen que el deseo sexual no se debe de reprimir. Y en la literatura hebrea como tal, reconocen la sexualidad como un hecho fundamental de la vida humana, es decir, sí entienden que es algo que tenemos que hacer y no lo ven como un pecado. Ellos, como en otras religiones también, lo que sí ven mal es que se haga fuera del matrimonio por todo lo que eso implica, ¿no? Pero bueno, ahorita vemos un poco más. Los musulmanes, bueno, ellos consideran que la sexualidad tampoco es pecaminosa, sino no, pues son los musulmanes. Bueno, sí, pero pensé que Alá. Sí, no lo ven como algo pecaminoso y establecen que este deseo sexual no se debe de reprimir y se debe reconocer la sexualidad como algo fundamental de la vida humana. Entonces, no, estas 2 religiones no lo ven mal, pero sí con medida. Hasta ahí vamos bien. Sí. El cristianismo. Vamos a ver qué pasa cuando Diosito nos habla. Aquí hay unos problemas muy grandes. Uno, el primero que les decía, no, Génesis, reproduzcanse. Órale pues, ahí están todos ya. Vámonos. Pero algo muy importante es que en el cristianismo, en el Nuevo Testamento, se hacen muy pocas referencias en las que Jesucristo aborde el tema de sexualidad. Entonces, como que ya no queda claro si es bueno o si es malo, porque Jesús no habló de eso. Yo tengo una teoría, y es una teoría particular y draconiana, que quede claro, ¿sí? Entonces, a ver, viene. Cítenla con cuidado porque no vayan a decir, es que el Draco dijo y él lo cree así. No tengo ningún libro que lo pruebe, solo ideas. Como ustedes saben, en el concilio de Hipona, en el año 393 después de Cristo, y en ese y otros concilios se decidieron qué libros iban a ser canon de la Biblia, lo que forma la Biblia, y qué libros no, y entre los apócrifos. ¿Sí? La vida de Jesucristo se empieza a narrar a partir de que él ya está grandecito, los 30 y tantos años. Entonces, no solamente eso, toman los evangelios de distintos de sus apóstoles. Concuerdan los evangelios, están contando eso. Es decir, van contando el diario de Cristo con lo que él hace. Pero nadie nos cuenta lo que pasó antes con Jesucristo, ¿sí? Desde que tuvo 0 añitos hasta antes de aparecer de nuevo en escena. Entonces, yo creo que tal vez en algún momento sí hubo libros que trataban la sexualidad, no de Jesucristo, quede claro, tal vez sí, tal vez no, pero es un tema muy ríspido, así que no me quiero meter en camisas de varas, pero yo creo que en algún momento Jesucristo sí trató sobre sexualidad y tal vez lo trató ya con sus discípulos. Pero en esos concilios quitaron muchas cosas. Hay muchos libros apócrifos, entre ellos hay uno que habla de los dragones, por cierto, y nomás les paso el chisme. Y entonces a lo mejor algunos de estos libros fueron, es nada más supongamos, el Draco cree que, puede que no sea así. Pero se me hace raro que Jesucristo no hubiera hablado de sexualidad, o sea, ¿y qué estaba mal? Hubo una vez en la que aparece una prostituta, si estoy mal ahí me recuerdan, que le iban a lapidar a piedras, que es como se acostumbraba y lo que se tenía que hacer, y él la defendió y él dijo, no, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y la neta es que ni él ni yo íbamos a tirar esa piedra, así que pues, los demás se tuvieron que aguantar. Pero es uno de estos casos en los que se ve que la sexualidad no era algo mal porque él hubiera tirado la primera piedra, ¿no? Claro. Él lo hubiera castigado, él lo hubiera regañado aunque sea. Pero no hay eso, él dice,
ya no hay nadie y yo tampoco te voy a decir nada, llégale. Sí, Así. porque, o sea, como que algo que nos queda claro por la Biblia o por lo que hemos leído comúnmente es que si a Chuchito algo no le parecía, no se andaba con medias tintas y te lo decía. Sí, sí, sí. Por ejemplo, están los mercaderes. O sea, los mercaderes no nada más fue y les gritó, los corrió, los botó y... Sáquense de aquí que están en la casa de mi padre. Sí, exacto. y pues, o sea, se entiende. Por eso yo creo, y esa es mi teoría, que tal vez sí había libros que tocaban la sexualidad, pero, y ahí les voy a decir por qué puedo reforzar mi teoría. Si ustedes revisan la Biblia, la presencia del diablo es muy escasa en el Antiguo Testamento. Los estudiosos dicen que casi no se menciona al diablo porque era una entidad que se antojaba como para seguirle en lugar de seguir a Dios. O sea, cuando todavía no había llegado Cristo y Dios estaba por allá nada más en las nubes y no había mucha presencia de Él, sus ángeles aparecían nada más a los elegidos. Entonces, el diablo podía ser muy seductor porque pues, te ofrecía todo lo que querías. Entonces la gente decía, pues igual y sí, estaría bien. Se dice que por eso se quitaron muchos libros en los que se hablaba de este enemigo, este antagonista. Entonces yo creo que de igual manera, eso lo decidió la iglesia, quitarlo porque podía ser muy seductor. Pues de pronto hablar de sexualidad y no sentir ese pecado podría ser parte de ese problema. Eso me lleva a, ¿se acuerdan que les dije que alguien no estaba muy a gusto con esto? Bueno, sí, ¿quién habrá sido? Pues precisamente San Agustín no estaba muy Agustín con esto, y a él le debemos esta carga de pecado que le hemos dado a la sexualidad. Él cambió la idea que teníamos del sexo, creó una forma cristiana, su revolución cristiana del sexo, argumentando que lo que habían hecho Adán y Eva, de hecho lo que había pasado ahí, Eva, para que Adán aceptara la propuesta, pues antes le pusieron un buen rato. O sea, lo sedujo y a través del sexo hizo que aceptaran la propuesta. Lo cual, yo no estuve, así que no sé, pero también aquí va mi contraidea. Ok, ponle que lo hizo. ¿Y? Sí, o sea, en ese entonces no habían pecado. No. Si no habían pecado, tener sexo no era pecado. No. Si Eva le dijo, a cambio de tener sexo, vamos a comer de esa fruta, no era un pecado. O sea, Adán seguía teniendo una decisión de qué es lo que quiero hacer. Entonces, perdón, señor Agustín, yo no soy San Draco, pero... Y bueno, ese fue lo que dijo San Agustín, y entonces se asoció lo que era el pecado con el deseo sexual, con los orígenes del pecado, y le puso esa etiquetota a la sexualidad de pecado. Sí. Entonces, eso hace que muchas personas creyentes tengan la sensación de vergüenza, lo que te decía cuando hablabas de la Edad Media. Sí. O sea, pues llegó la iglesia y dijo todo es pecado y todo está mal, y bueno, eran otros tiempos, el clero tenía también un poder político, etcétera. O sea, era una iglesia corrompida en muchos aspectos políticos que buscaban a más money, 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 ¿sí? No digo que toda fuera mala, no digo que es un mal planteamiento, no me quieran crucificar, pero la neta es que eso pasó. Mañana vas a tener un grupo ahí protestando fuera de tu casa. Espero y no. No, porque al final estas teorías, como tal todas, sí unificaron esta doctrina cristiana que duró miles y miles de años. Y ahí te va. Voy a decir, duró miles de años como si ya no estuviera. Pero sigue. Es que teóricamente ya no sigue, pero no nos la quitamos de la cabeza. Todavía nos regimos mucho por ella y tenemos esa pena en los aspectos sexuales, y viene de aspectos religiosos. ¿Por qué? Porque el señor Lutero, Martín Lutero, por ahí de 1500, en 1517 en realidad, con la reforma protestante que hizo, rechaza lo que dice San Agustín y dice, no, el acto de sexo heterosexual, todavía le pone un poquito eso, dice, es un regalo de Dios. Entonces no es pecado. ¿Sí? Siempre y cuando sea dentro del matrimonio. Sin embargo, pero ya es muy tarde. El mal ya está hecho. Ya tenemos idea en la cabeza y a la fecha la seguimos teniendo. Sí. Por muchas cosas, porque es algo que no se habla en la iglesia. O sea, yo no sé si debe haber alguno que otro cura en el mundo, pero digamos que el 90% y mucho no se paran en el púlpito a decir la sexualidad es buena, tengan este tipo de sexo, protéjanse así, hagan esto.
O sea, tal vez sigan renegando algunas prácticas sexuales que por sus ideales no son correctas, es respetable, pero ellos no dan una educación sexual cristiana. Solamente hay un no que se va a través del tiempo. Sí, lo único que creo que sí tienen es como ese método anticonceptivo sellado por la iglesia, que no sé propiamente, no creo que abarque todos los ámbitos de la sexualidad, de oye, tú en cuerpo, mente y alma, ¿cómo estás? Ese método anticonceptivo, más que método anticonceptivo, ellos lo llaman método de planificación familiar. Es decir, no es para que no tengas hijos, es para que sí tengas hijos y tú decidas cuándo tenerlo. Pero únicamente creo que es como para eso, no es tanto como para, oye, ¿y tú cómo te sientes? Y lo has platicado aquí y allá. Aunque creo que sí es un ligero avance en lo que es la concepción de la religión respecto a la sexualidad, porque hasta donde conozco del método, sí da una ligera apertura a que hables con tu pareja de, oye, pues qué onda, qué, sí, no, o va. No es nada más así de que, pues no, ya nada más para tener el niño y ya, ¿no? O sabes que nunca vamos a platicar de eso. Entonces, creo que sí da esa ligera apertura cuando menos, bueno, sí, habla un poquito porque ese método te invita o debes hablar con tu pareja, pero definitivamente te sigue tachando y te sigue poniendo el pero en muchas cosas. Sí, y te digo, no hay como tal una educación sexual en el púlpito, tal vez en el catecismo, otras cosas así. Corríjanme, puedo, y me acepto muy ignorante respecto a esta doctrina cristiana en aspectos sexuales. Si alguien tiene información, avísenos y prometemos integrarlo como una cápsula o algo en el siguiente para tampoco estar mal informando. Pero el punto era ese, o sea, San Agustín dijo, sexo, pecado. Lutero dijo, no es cierto, sexo, regalo de Dios, pero la gente ya se había quedado con la idea de pecado. Digo, ya habíamos pasado por un buen de tiempo, pues sí, entonces las cosas se complicaron. Lo que la iglesia sigue prohibiendo a la fecha es la masturbación, fornicación, adulterio, pornografía, prostitución, violación, la felación o sexo oral y los actos homosexuales. Aguas, ya el Papa dijo que no hay problema de que dos hombres puedan vivir juntos, pero no dijo de que ya no hay problema con las parejas homosexuales como tal. Sí, o sea, en este aspecto sexual. Entonces, hay un avance, como bien dices, que nos puede llevar a pensar que esto se empieza a abrir. Una teoría dice que la iglesia está perdiendo muchos feligreses, entonces dijeron, vamos abriéndonos a que regresen al apoyar a todos aquellos que escupimos vilmente. Porque recuerden que la frase era, no es por vicio ni por fornicio, es para traer un hijo a tu servicio. Eso es lo que se decía antes de que el marido tuviera una vez en la vida al año, lo que fuera, sexo con la mujer y ponían una sábana entre ellos, solamente con un pequeño orificio, por el que hacían los intercambios necesarios. Entonces, claro, esa era la teoría, había mucha gente que lo hacía como quería, ¿no? Lo que pasa, pero con ese cargo de conciencia de voy a ir al infierno. Tan es así que inventaron uno de mis pecados favoritos. Y no me malinterpreten, no es porque me guste fallar en él, sino porque siempre se me ha hecho muy interesante este pecado, el de la lujuria. La lujuria es uno de los 7 pecados capitales. Recuerden, un pecado capital es un pecado de cápita, de cabeza, es una cabeza de muchos otros pecados. Y lo definen como, cito, el deseo desordenado por o el disfrute al máximo del placer. El placer sexual se desordena moralmente cuando se busca por sí mismo, aislado de sus propósitos, y aquí es donde viene lo interesante, procreativo y unitivo. Es decir, si te gusta una relación sexual, cualquier cosa sexual como estas que decían de masturbación, sexo oral, etcétera, si unas cosas las estás gozando, ya es lujuria, según los principios de la Iglesia Católica. Ok, sé que lo puedo hacer, pero si yo digo que no lo estoy gozando, no pasa nada. No, porque no es que lo puedas hacer y digas que lo estás gozando. Si realmente no lo gozas, según esto no es pecado de lujuria, pero si lo gozas, entonces, y aparte, la neta es que si no lo gozas, pues así como que chiste, ¿no? Digo, eso es mi idea. Ok, mi cinismo me está llevando a otras ideas. También a mí, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Entonces, por eso me cae bien ese pecado de la lujuria, por la descripción tan particular, porque te lleva, te arrincona a que solamente es procreativo y unitivo.
Sí, lo entiendo, lo unitivo solo con tu pareja, con alguien que quieres, con quien tienes ese vínculo, para que no se desvirtúe y se convierta en un sexo sin ser agresivo de animales, ¿no? Solamente por instinto. Y procreativo está bien, pero también se vale de pronto esto de tener una relación sin que sea específicamente para procrear, porque se ha probado que el mantener relaciones sexuales constantemente es saludable para todo el cuerpo y también para la mente. Entonces, y eso es un punto bien interesante que veremos un poquito más adelante. No sé hasta aquí cómo ve usted, comadre. Ay, que no puedo callar a mi lado cínico. Pero pues Es que bastante... No, es bastante interesante. Creo que es algo que todos los que nos criaron bajo el cristianismo lo vivimos y a lo mejor nos liberamos un poco de algunas cosas, pero finalmente traes arrastrando una que otra idea como por ahí, ¿no? Entonces, sí, porque la pena sigue, vamos a verlo ahorita un poco más adelante. Ya llegando a la actualidad, volvemos un poco, bueno, la actualidad, Freud, que lo mencionabas, ¿sí? Freud en muchos aspectos fue un tipazo, o sea, porque sí vino a revolucionar muchas cosas. Pero el problema de Freud es que todo era culpa de la sexualidad. Yo creo que ahí tenía algunos traumas y por eso todo echaba la culpa. Ajá, todo era sexualidad, ¿sí? Sí. Pero él decía que había cierta energía sexual en nosotros que, como para llevar la fiesta en paz, si en lugar de ir y a ponerle con lo que te encontraras o como fuera, o con la que te encontraras o el que te encontraras, si en lugar de eso, ¿con qué, perdón? Con lo que hubiera. Con lo que hubiera, sí. Si en lugar de eso lo podías canalizar hacia otros objetivos, decir, oye, esta energía sexual que tengo la voy a convertir en una pintura, la voy a convertir en un poema. Entonces, él llamaba eso la sublimación y era como darle un buen sentido a la energía sexual para así evitar que alguien acabara siendo un violador, un asesino o mil cosas más, ¿no? Era un poco la teoría de Freud. Y durante muchos años se le creyó a Freud en eso y muchas otras cosas más. Ciencia. ¿Vale? Porque luego tenemos esta idea de que la ciencia no se equivoca. Tal vez la ciencia pura y dura no, pero los científicos, eso sí, porque somos humanos. Entonces, suele pasar. Igual pasa con la Biblia. No es que pensemos en que Dios se equivoque, es que el que escribió el libro, el que lo interpretó después, ese es humano y bueno, somos humanos. Pero lo interesante es que esta teoría de Freud, que a muchos la retomaron, en la actualidad no tiene ningún respaldo de la psicología contemporánea porque ellos han probado que cada impulso tiene satisfactores específicos, es decir, tienes hambre, comida, tienes sed, agua, amor, el afecto, y el sexo, apareamiento y tantán, y lo manejan así, apareamiento, no es que vamos a hacer el amor, no es que, no, es apareamiento, y apareamiento ve que regresa otra vez a la parte un poco básica, ¿sí? Instintiva, ajá. Y ellos lo que dicen es, el hambre no la satisfaces viendo obras de arte, pintando un cuadro o algo por el estilo. Entonces, no puedes hacer tampoco eso con el sexo. El sexo se debe satisfacer con el apareamiento, lo cual nos lleva a los problemas de personas que, por ejemplo, algunas religiones no pueden tener relaciones sexuales porque les es prohibido. Entonces, pues, ¿qué hacen con toda esa energía sexual? Sí. Y sabemos que en muchos casos, es triste, pero es cierto, se convierte en pedofilia, porque como no puedo hacer otra cosa y tengo toda esa energía, realmente la tengo que sacar. Es como cuando tengo hambre, tengo que comer, y pregúntenle a los sobrevivientes de los Andes, bueno, no les pregunten porque es muy cruel, pero con esa cantidad de hambre tuvieron que acabarse comiendo a las personas que habían muerto, o sea, se volvieron caníbales. Entonces, a ese mismo grado es al que se representa la sexualidad. Que de pronto hayamos bajado un poco nuestro líbido, eso sí puede ser, y vamos justamente a eso porque se pone bien, pero bien interesante. Ok. ¿Qué sabes de los japoneses hoy en día? ¿Qué sé? En aspectos sexuales. Pues en aspectos sexuales hay un estudio bastante curioso para los de mi generación, que son los millennials. Este estudio lo que hizo es que cubrió a 8,754 personas solteras y 6,598 parejas casadas de japoneses heterosexuales. La edad que tenía era entre 18 y 34 años en el 2015. El estudio lo hizo el Instituto Nacional de Investigación
sobre población y seguridad social. Y esto 2015, arrojó, hace 5 años. sí, Ok. pero ahí viene lo que arrojó, que es lo A curioso. ver, sorpréndeme. Que el 42% de los hombres y el 44% de las mujeres que aún no se han casado dijeron ser vírgenes. ¿Qué tiene que seamos así? ¿No? ¿Por qué nos ven mal? No es cierto. Nada, pero... No, pero hablamos que personas de 18 y 34 años, de cada 10, 4 son vírgenes en este mundo millennial, ya no es millennial, pero bueno, en este mundo moderno en el que hay tanta pornografía, sexualización, hipererotización del cuerpo, etcétera. Así En es. Japón. En Japón. Ahora, es una cultura muy distinta a lo que es México, ¿no? La cultura latino, etcétera, etcétera. Pero de todos modos, pues sí, está curioso el dato. Ahora viene el otro. Esta proporción aumentó respecto al año 2010. Es decir, hace 10 añitos nada más. Cuando... 5, es de 2015, 2010 y 2015. Sí, bueno, digo, 10 años de ahorita, de 2020. Sí. El 36% de los hombres y el 38% de las mujeres declararon no haber tenido su primera relación sexual. O sea que en 5 años aumentó un 10% prácticamente. Antes eran 3 de cada 10 personas, ahora son 4 de cada 10 personas en lo que llamamos coloquialmente la edad de merecer. Así merengues. Y no tienen relaciones sexuales. No. ¿Y por qué? Pues, bueno, aclaramos que no estamos diciendo que está mal que no hayan iniciado su vida sexual, ni que está bien, ¿eh? O sea, eso, cada quien. Bueno, ahora viene lo curioso del asunto. Aparentemente, los jóvenes están priorizando su independencia y tratan de alejarse de los problemas que pueden traer una relación amorosa, pues consideran que las relaciones románticas son molestas y más o menos el 30% de ellos no desean comenzar una relación íntima en estos momentos. O sea, es molestoso tener una relación. Sí, había escuchado al respecto y el detalle es ese, o sea, vamos a ubicar también Japón por muchas cosas. Una, es un país muy, muy particular por 1000 aspectos, su cultura, su manejo del honor, lo pequeño que es, se levantó una guerra mundial en la que le destruyeron 2 ciudades, tuvo que pagar indemnizaciones y aún así ellos continúan ahí. Se han convertido en un referente de tecnología, de avance, de 1000 cosas. Y tienen un mayor acercamiento a, sobre todo a tecnología, ¿no? Están muy, muy por encima de la mayoría de los países, y ya no hablo de los tercermundistas, también los primermundistas son donde tienen excusados que te hablan y que te toman la temperatura mientras estás haciendo lo que tienes y que se manejan solo los autos, y, o sea, ya están en un ambiente casi de ciencia ficción. Sí. Por un lado. Por el otro, extrañamente tienen una apertura sexual muy, pero muy amplia, a diferencia de otros países. Y hablamos hasta de países que se supone que están más revolucionados. Ellos son los que tienen dimensiones como el anime, hentai, sexo con lo que se les ocurra, tentáculos, monstruos, zombies, ¿sabes? Todo en un nivel de ciencia ficción, ¿sí? Los que más consumen muñecas, juguetes sexuales con muñecas sexuales, es el país en el que una persona se casó con un personaje de anime, un holograma, oficialmente está casado con él, su mamá y su familia no quiso asistir a la boda, pero la mamá de él, no del personaje, pero hicieron esto. Es un país en el que cambian constantemente de fetiches, tienen muchos fetiches, pero como que lo revolucionan mucho y de pronto, este ya pasó y el que sigue. Y no solamente es un fetiche así de aquí entre los cuates. Hay, por ejemplo, no sé si todavía exista, pero hace unos años, las chicas niponas lo que hacían es, llegaban a un, así como los dispensadores de sabritas y, bueno, sin comerciales, de papitas y todo lo que ¿Las ves. maquinitas? Esas maquinitas. Ellas llegaban a uno, pero haz de cuenta con esos de los que te tomas fotos, que te metes en una cabinita. Ahí adentro, ¿sí? Se bajaba y se quitaban sus choninos, sus calzoncitos. Y los meten ahí mismo en la maquinita. Y la maquinita a cambio les da dinero. ¿Sí? Y ya, se van con su dinero, ¿no? Y llega algún japonés que tiene no voy a decir perversión porque es como darle una connotación negativa, esta filia, sí, de tomar esos chones y olerlos, que es un tipo de conducta que no vamos a decir si es buena o mala, pero les gusta y entonces pagan por eso. Y entonces la máquina se queda con una parte del varo, a la chica le da una parte del varo y este tipo se queda con los chones para oler. ¿Va? El detalle es,
Que sea una parafilia, eso es secundario en este caso. El mismo gobierno no tiene problemas en que haya máquinas de este tipo que te permiten llegar a eso. Y existen, o sea, no es como que es un caso aislado, existen en muchas partes del mundo. Y bueno, hablamos de eso en Japón, pero también aquí ya de este lado, y Estados Unidos, México, Latinoamérica, tenemos por ejemplo el OnlyFans, Sí. donde están estas personas que venden fotos, bueno, videos de sus pies y fotos de sus pies y las han vendido en cientos o miles de pesos. Entonces, pues otra vez son estas desviaciones, parafilias, antojos, gustos, como ustedes le quieran llamar, y si alguno lo tiene, que quede claro, no se sienta mal, se siente excluido porque no es malo, es un No lo gusto estamos que tenemos. juzgando. Exacto, no estamos juzgando, nada más estamos mencionando lo que existe, ¿no? Déjame contarte una cosa de los millennials. Vamos a hablar de los millennials, ¿sí? Ay, mi generación. Nacidos entre el 81 y Ajá. el 93, 1900 obviamente, 81 y Ok. 93. Es decir, si tú que me estás escuchando tienes entre 27 y 39 años o conoces a alguien que anda en esa edad, Ay, bueno, mis amigos. resulta que tanto hombres como mujeres reportan que han tenido más relaciones casuales, relaciones abiertas, ¿sí? En las que no es necesario un noviazgo o cierta exclusividad que antes era tan problemático. No, es que eres mía o eres mío y escena de celos, etcétera. Hoy en día también existe mucho este concepto de poliamor, mil cosas más, ¿no? Sin embargo, a pesar de que tienen relaciones más abiertas, la teoría es que, bueno, la teoría de la investigación dice que casi 1 de cada 4, el 23%, no ha tenido relaciones sexuales en el último año. Y no hablamos del año pandemia, esta investigación era previa a la pandemia. Entonces, un año sin tener relaciones sexuales con otra persona, ¿sí? No hablamos de masturbación o algo más, pero no tiene esa necesidad de relaciones sexuales, lo cual es bien interesante y ahí les voy a contar por qué. Para ellos, las relaciones sexuales no implican amor, ¿sí? No deben de tener novio o novia. No lo ven como un requisito para vivir sexualmente, plenamente su sexualidad, ni tampoco que les sea satisfactoria. Es nada más, sí, quiero un rato de sexo, sí, lo quiero disfrutar y no tengo que estar enamorada o enamorado de ti para que sea así. Sí, es la generación actual, es esta revolución de lo que se está dando para ir viendo cómo son las cosas. Sin embargo, aún así, muchos millennials dicen que les gustaría enamorarse. O sea, es así como, no me quiero enamorar, pero sí me gustaría. Ahora, ¿qué pasa con esto o por qué se da esto? Bueno, este asunto trae a los expertos de cabeza. Choca con esta idea también que tenemos de que hoy en día que hay cosas como Tinder, ese sexteo de escribirse cosas sexuales y tener como juego de rol sexual a través del teléfono, etcétera. Uno pensaría que es mucho más fácil conseguir una pareja, irse a la cama con ellos, etcétera. Pero resulta que no es así, porque aún los que tienen pareja, los millennials, hoy en día ya no tienen que competir con la otra persona o algo así. Tienen que competir con el celular, con la tablet, con la serie de moda, con los memes, porque la pareja, están los dos en la cama y están chateando, están mandando imágenes, están haciendo otras cosas y así como, oye, ¿y si le ponemos un poquito? Sí, pero deja que acabe la serie. Nada más mando esto, espérame, tengo una llamada. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Te acuerdas que hablamos de la energía sexual reprimida? Sí. Bueno, aquí no se reprime, porque están acostumbrados a, pues si de pronto no tengo con quién, yo solito me doy placer y listo. Y dos, muchos de esos químicos que se liberan en el cerebro en una relación sexual, que fisiológicamente hablando se supone que se liberan para que tengamos sensación de gozo, de placer, y así lo hagamos constantemente, y así es el truco de la naturaleza para reproducirnos. Bueno, esta generación millennial la recibe a través de likes, a través de comentarios, a través... Esa enfermedad de este siglo, de este siglo que acabamos de empezar, en la que yo necesito que me den likes, necesito que alguien le ponga algo a mi publicación, que pongan comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Esa sensación la tienen a través de los aparatos y viene a suplir el sexo. Ok. Entonces, tienen cada vez menos relaciones sexuales.
No solo por eso, sino por lo que decías. Ahí te van 3 puntos bien interesantes. Ok. Creo que me comienzo a sentir mal cuando digo ciertas frases. ¿Por qué o qué? Pues porque luego, no sé, por ejemplo, me como algo muy rico y me aviento así como que no manches, acabo de tener un orgasmo de lo rico que está. Sé que no es un orgasmo como tal porque o estaba sentada en algún lugar o en mi propia casa comiendo, pero no sé, ya con estos estudios comienzo a preocuparme. Está bien. Y finalmente es lo que está pasando. De nuevo, no decimos sea bueno o malo, es lo que está pasando. Exacto. Es esta revolución sexual de la que queríamos hablar. 3 puntos. El primero. Ok. Los jóvenes hoy en día prefieren el sexo solitario, es decir, yo solito me doy placer, me agarro cariño. Ajá. Y no es porque decaiga el líbido o el deseo, sino que no se sienten tan expuestos a conseguir el placer. Y no hablo de una exposición a violencia, algo por el estilo. Ya no van a coquetear, ya no va a haber besos, pero así se ahorran la ruptura de corazón, el desengaño, el mal de amores. Dicen, bueno, así yo me la llevo bien, yo desfogo mi deseo sexual y nadie me rompe el corazón, lo cual les funciona, o sea, es bueno ese punto de vista. Sin embargo, estas etapas del besuqueo, de esa parte de estar en pareja y llegar a algo, sí acaban formando una persona. Al quitarlas, al eliminar ese elemento, estamos creando una sociedad un poco menos empática, porque también nos vemos egoístas al nada más buscar placer para nosotros, sin tratar de dar placer a alguien más. Tan es así que se acuñó una palabra buenísima, buenísima, buenísima. ¿Cuál es? Estos que te digo que prefieren darse placer ellos solos, pues se les complica más tarde poderse adaptar a los problemas de la vida adulta, porque no tienen esa empatía. Sí, no has aprendido. El psicólogo Philip Zimbardo creó la palabra procrasturbación, que une procrastinación y masturbación, aludiendo al hecho de que las personas prefieren postergar tareas importantes, incluida la de buscar pareja, a través de algo pornográfico y fácilmente accesible. O sea, entonces yo en vez de buscar pareja, ya sea casual, formal, lo que sea, prefiero hacer otras cosas como... ¿Prefieres ver porno? Porno, y darme placer yo mismo. Exacto. Ok. O sea, es así como, ay, voy a salir al café, ya me voy a encontrar una chica y le voy a tirar la onda y le voy a escribir poemas y la voy a invitar a salir y todo eso. No, ya no. Mejor aquí traigo mis Kleenex, prendo mi porno y listo. ¿Sí? Me quité problemas, no gasté dinero, ese miedo al rechazo que es muy, muy fuerte también, etcétera, no tengo que enfrentar y con eso yo ya quedé satisfecho. El problema es que al no enfrentar ese rechazo, creamos generaciones que son un poco más susceptibles. Las famosas generaciones de cristal que son tan famosas últimamente, de lo que ya hablaremos en otro programa. Pero ese es uno de los primeros puntos. O sea, lo prefieren solitario para que no se expongan a ese tipo de decepciones. Ok. Punto número 2. Entre comillas, tenemos tantas preocupaciones y falta de tiempo que en la etapa esta en la que uno debería andar buscando novia y buscándole ahí hacerle cuchicuche a quien pueda, que con eso se han reducido las parejas, o sea, cada vez menos gente se casa o lo hacen más tarde porque primero hay que terminar la escuela, encontrar un trabajo, comprar una casa, etcétera, etcétera. Entonces eso también hace así como, no, ahorita no puedo, estoy en otras cosas, ¿sí? Es como un me duele la cabeza eterno donde no te duele la cabeza, solamente dices, no. No, y a lo mejor después ya tengo el trabajo me trae loco y ya no puedo hacerlo, y después a lo mejor ya pude hacerlo y tengo hijos, y ahora ya tengo hijos y no puedo atenderlos, y pues finalmente se va volviendo como una bola de nieve, ¿no? Sí, y lo interesante es que nos está llevando en una parte de la población, porque recuerden, en México no aplica ahorita tanto, ahorita les cuento por qué, con los millennials sí, pero no con todos. Pero por ejemplo, el punto 3, se confía mucho en las redes sociales, pensando con redes sociales voy a poder tener más relaciones, y existe software como Tinder. Pero chécate este dato. Tinder en el 2014, hace apenas 6 añitos, registró 1.6 millones de conexiones diarias. No, no es cierto. Detectó 1.600 millones, no 1.6, 1.600 millones de conexiones diarias.
Muchísimo. Pues échale, o sea, 800 millones de pelados texteando de un lado al otro, ¿no? Digo, la mitad porque pensemos que es uno y uno, así, siendo muy, muy exactos. Ajá. Pero de esos, solamente 26 millones terminaron con emparejamientos de Tinder. Sí, es decir, la efectividad es menor al 2%. Ok. O Y sea, esto solo es el emparejamiento. match. No es que Ok. se hayan Ajá. ya encamado, besado, enamorado ni nada. Ok. Generalmente es solo un intercambio de mensajes. Emparejamiento es nada más di que si tú me dices que me gusta, yo te di que te gusta y ya. Y ¿Hasta ya, ahí? y a lo mucho se mandan unos mensajes y listo. Ok, ya, para entender qué es eso. Ok. Sí, entonces no va más allá de eso, a pesar de que se cree que Internet tiene esto. Lo que sin embargo se ha traído Internet es un miedo a los malentendidos, porque han escalado tanto los problemas de violencia y acoso que Sí. en los chicos su conciencia se queda con esto de dónde en qué espacio es algo seguro lo que digo y que no. Una encuesta realizada por The Economist señala que el 17% de los adultos en Ujú. Estados Unidos, ¿sí? Menores de 29 años, pero ya son adultos, creen que el que un hombre invite a una mujer a tomar una copa, Ujú. siempre o en la mayoría de las veces es una muestra de acoso. Híjole. Y los que tienen 30 años superan este Ajá. porcentaje. O sea, Es y yo no que, digo que no pueda ser, ajá. pero ya es nada más el miedo que existe a que si le invito una copa, crea que le estoy acosando, aunque yo quiera tener buenas intenciones con ella. Claro, hay de buenas intenciones a buenas intenciones, ¿no? No es lo mismo, oye, pues me gustó mucho, te conozco, quisieras tomar una copa, a decir, oye, mamacita, vamos a echarnos unos... Sí cambia, ¿no? Es obvio. Pero a lo que me refiero es, ni siquiera llegan a hacerlo por miedo a pensar que van a ser tratados como acosadores. Y por miedo no solo a que les digan eso, a que los Ujú. quemen en redes, y ya ha pasado, ya hay muchos casos de chavos, sobre todo son hombres, pero bueno, se da en todos los sexos, en los que los tildan de acosador o acosadora y se les cae el mundo encima por algo que ellos nunca quisieron hacer con esa intención. Sí, ahí no, o sea, no estoy defendiendo ni atacando a nadie, pero sí entiendo un poco eso desde el punto de vista de mujer. Porque hay veces que sí es bien incómodo, pero más bien es la forma en la que te lo dicen, ¿no? Pero si nos vamos a las formas, para cada quien es una forma diferente, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, voy caminando en la calle y de momento te encuentro y supongamos fuera de la pandemia, ¿verdad? Y me dices hola o me dices adiós y te conozco, pues te digo hola o adiós. Pero hay muchas veces que nada más un simple adiós, ese adiós, Y hola. como odio que me lo digan en la calle. Ay, sí, ¿verdad que sí, amiga? Es horrible. No, fuera de relajo, sí molesta, porque es así de que, adiós, ¿qué? Hola, ¿qué? ¿No? Entonces, no, o sea, sí entiendo esto, porque pues sí dices, no manches, o sea, ¿por qué me estás invitando a una copa si yo no te di esa apertura, no? Pero también hasta qué punto es bueno, ¿y cómo le vas a dar la apertura si ni siquiera se te ha acercado por primera vez? Entonces sí es como que un ciclo que se va haciendo y eso no es nada más desde ahorita, desde hace muchos años, cuando las mujeres apenas comenzaban a salir a lo que es la calle, no podían salir solas a la calle sin un hombre. Ujú. Y cuando salían solas sin un hombre, eran acosadas. Y el acoso era precisamente acercarse, hablarle, ¿no? Y cómo poco a poco esto fue avanzando, hasta que el acoso ya es que te manoseen, que te violen y que te hagan cuanta cosa y media en la calle. Y otra vez estamos regresando a ese ciclo de, ok, ya hemos sido tan agredidas que ahora no quiero que nadie se me acerque y por eso quien se me acerca tantito, pues le saco las uñas y te tacho de acosador, ¿no? Entonces, como que sí es un ciclo ahí que se va repitiendo. Sí, y ese ciclo ha llevado a las nuevas generaciones a mejor ni le muevo. O sea, sí me Sí, gusta, o sí me gusta ella o él, ajá, pero no le voy a tirar la onda porque me puede tachar de acosador. Lo que dices tú, ¿cómo me le acerco? Sí, a lo mejor cree que le estoy acosando y a lo mejor sí le claro. estoy acosando sin querer, o sea, en el término técnico sí le estoy acosando, pero ¿cómo te acercas a alguien? Hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, en Japón es muy simpático, eso me lo contó una amiga que le gusta mucho la cultura japonesa. Ujú. Dice que tú puedes ser muy amigo de una mujer, ¿sí? Y Sí, puedes ser súper carnal y ella va a ser muy linda contigo. El mexicano va a pensar, ya como que estoy ligando. quiere conmigo. Pero para que tú puedas tirar la onda a alguien, tienes que pedir permiso.
por eso ellos son tan abiertos y por eso ellos te ofrecen tanta amistad tan abiertamente que cualquiera que no esté acostumbrado piensa, entonces sí quiere conmigo porque, digo, se está deshaciendo por mí por todos los tratos que me da. Ajá. Pero es que ellos dicen, como no me ha dicho que quiere conmigo, no ha pedido permiso. Ajá. Exacto. Y si es extranjero, tienes que pedir permiso al gobierno. Japoneses. Racismo, no es cierto. Pero bueno. Ok. Vámonos recio porque ya se nos empieza a alargar esto. Nos alargamos. Pero es que no podemos no tocar este punto, el porno. ¿Sí? Ay. Ya hablé de los 3 puntos principales. Lo vamos a llamar el cuarto punto. Aunque hay 3, lo quiero meter como un cuarto punto. Porque un problema que tiene el porno es que ya es parte de nuestra sociedad, ya permeó por todos lados, y no solo eso, ha acabado tomando grandes decisiones en tecnología, por ejemplo. La guerra del beta y el VHS fue el porno el que la decidió. La guerra del Blu-ray contra, no me acuerdo cómo se llama el otro disco, el Laserdisc, no me acuerdo cuál era, fue el porno el que decidió. Y como esto, muchas cosas más. El problema aquí es, como en esta pseudo revolución sexual que hemos tenido, y le digo pseudo porque todavía falta este punto más importante, la educación sexual la hemos hecho de lado, seguimos apenados con eso, dejamos que, los profesores, los padres, políticos, la mayoría se hacen del avión cuando hay que hablar de sexualidad. O buscan algo, te ponen un videíto, etcétera, ¿no? No se sientan con el niño a hablar de pornografía. En mis tiempos, generación X, acceder a la pornografía era muy difícil. O sea, eran revistas que tenían un letrerote para mayores de 18 años, entonces no te las vendían, y si entrabas en un videoclub no te iban a rentar la película. Entonces por ahí un amigo heroico era el que conseguía una película. Y ¿con su hermano mayor? Y te quedas así como, ¿y eso qué? ¿Qué le está haciendo? ¿La va a matar, no? O sea, era así como muy, muy de susto la pornografía en sus primeras aproximaciones. Hoy en día los jóvenes no nada más son nativos digitales, como se les llama, también son pornonativos. Es decir, ya pueden desde los 14 años, todavía no han dado un beso y ya tienen conocimiento de pornografía. Y la pornografía se convierte en su gran maestro, un pésimo maestro, obviamente. Es una película y lo que sabemos, todas las películas te mienten. Pero lo extraño es, tú sales de ver Matrix y no te quedas pensando, puedo volar como Neo. O sales de ver Avengers y no crees que tronando los dedos puede pasar algo. O sales de ver una película de comedia romántica y no crees que va a pasar lo que sucede ahí. Sin embargo, en el porno no. El porno, lo que sucede es que se convierte en una educación que, ahorita hablo de las cosas malas, pero entre las cosas complicadas que tiene el porno, aterra a los jóvenes. Pues sí, porque imagínate, o sea, por ejemplo, en el caso de los hombres, me imagino, estoy viendo proporciones descomunales, yo no estoy así, ¿cómo le hago? Oye, yo no duro tanto tiempo. En el caso de la mujer, oye, espérate, así no, vámonos despacito, que 3 personas al mismo tiempo te estén entrando por todos lados, pues no. Y aparte se convierte como, pues es normal, y mírala, ella está disfrutando, entonces yo mujer estoy mal porque no disfruto, yo hombre estoy mal. El hombre se siente aterrado porque cree que tiene que tener ese desempeño y durar ese tiempo y medir eso y hacer lo que hacen ahí y echarse machincuepas como sea que hagan ahí. Y la mujer, en el peor de los casos, que es lo más malo para esto, normalmente se consideran como objetos que no tienen voz ni voto, porque en las películas pornográficas, en su mayoría, la mujer es usada como un objeto de placer nada más. Claro, ¿sí? O sea, que es la no se busca el cosificación. placer de ella. No, o sea, y esa es la bronca, ¿no? Que es la cosificación también de la mujer. Es un objeto que está ahí, y así como está eso, lo puedes cambiar por una muñeca sexual, lo puedes cambiar por lo que se te pegue a tu regalada gana y no pasa nada, ¿no? Y es bien gacho porque si esa es tu educación sexual, ¿dónde están otros principios como el respeto? Y de ahí viene otra cosa bien importante, el no es un no, entonces no te lo están enseñando en la película. Ahí es por mucho que me digan no, no, lo está actuando y es un sí. Sí. No, y aparte ahí, o sea, hablamos de que el porno, quieras o no, en su mayoría hay mucho tipo de porno. Hay algún porno que digamos que es sexualmente correcto o moralmente correcto, o sea, sí, pero es el menos y no es el que encuentran los chavitos cuando de pronto empiezan a buscar algo. El que encuentran es el genérico, que suele ser misógino, con prácticas extremas, lo que decías, 3, 4, 5 personas contra una pobre chica o amarradas o lo que sea. Y este tipo de prácticas es lo que los chavos ven y entonces les causa terror y prefieren ver el porno
que investigar qué es lo que su cuerpo sí puede hacer y no puede hacer en un libro con la familia, o luego a la familia también dice que no, o si seguimos con esta idea de la iglesia que dijo que era pecado, peor tantito. Y no son nada más los chavos, seamos sinceros. O sea, las generaciones mayores no quieren hablar del tema, les da miedo, les da pena, es cosa del diablo, es algo malo, eso no se dice, no te toques ahí. Y entonces empezamos a tener un tabú que aunque decimos, y ese es lo más importante creo de este programa, aunque decimos que ya estamos en una revolución sexual y que ya nosotros lo controlamos y todo, la gran neta es que no. Entonces pregúntate eso, o sea, tú en este aspecto de porno, ¿fue el porno el que te enseñó muchas de las cosas sexuales? ¿O has tomado libros de sexualidad, no nada más un libro que tenía ahí algunas imágenes? Cosas que realmente expliquen cómo funcionan, no solo en lo fisiológico, sino también en lo afectivo, en la construcción de confianza, de empatía, etcétera, que generalmente no te lo dice nadie. O también tus maestros se comentan, tus amigos, el amiguito que tiene la misma edad que tú, y a los 14 años te dice, sí, no, yo ya lo hice con una niña, y entonces yo ya sé todo. Y, oh, tú lo sabes todo. Es igual de malo cualquier otro maestro. Y se pierde, sí, el coqueteo, los besos, las caricias, esta parte que te dice cualquier sexólogo, que hacer el amor va más allá de solamente la penetración o la parte sexual. Implica también una compenetración de pues, cariño, de entenderse, de confianza. Eres de los que no les gusta o de las que no les gusta que esté la luz prendida, entonces ahí hablamos de que hay un problema porque no nos aceptamos sexualmente. Eres de los que, ay, sí, tengo un montón de ideas que yo creo que son extremas, que no le voy a decir a mi pareja porque me va a ver como alguien malo, y entonces en lugar de eso busco con quién satisfacerlas, estoy siendo una, infiel, y dos, idiota, porque entonces ¿para qué tengo una pareja si voy a ir con alguien más? Claro, Este tipo de cosas es lo que nos falla hoy. Sí, no, es el típico, creo que es macho, de no, es que en mi casa quiero una dama, pero en la cama quiero una puta. Entonces, espérame. Sí, y si uno dice, ¿por qué no tener las dos? No, porque no puede ser que mi esposa, entonces, ¿por qué lo busques nadie más? Y esto te lo dice cualquier sexólogo, o sea, son bloqueos que tenemos porque así nos acostumbraron. Sí. Pero bueno, ya para cerrar esta parte de sexualidad y revolución sexual, les voy a decir dos cosas, no sé si decir malas, una nada más, pero es lo que está pasando, ¿sí? Y cada quien tendrá la decisión. Hablamos del movimiento LGBT, ¿sale? Este movimiento hoy en día se ha posicionado muy bien y busca derechos y respeto hacia homosexuales, lesbianas, transexuales y todo este aspecto no binario, ¿sí? Y muchos estamos en apoyo a este grupo, ¿no? O sea, creemos que es correcto. Pero te voy a decir algo y tú me dices qué opinas, ¿sí? Ok. Nada más no vayas a volver el estómago. Puedes tener 40 años y enamorarte de una niñita de 12 años. Mientras no cometas delitos, puedes estar en completa libertad y expresarte como te dicte tu corazón. ¿A qué te suena eso? ¿Pedofilia? Y a cualquier otro, ¿no? O sea, la idea de una persona de 40 años enamorado, entre comillas bien grandes, de una niña de 12 añitos, o sea, no me agrada ni tantito. Y yo sé que es mi forma de ser, mi pensamiento, mi constructo social. O sea, yo sé que es por eso, ¿no? Y no me siento mal de que sea así. Bueno, esto que te acabo de citar es parte del discurso de los que simpatizan con el MAP o PAM, ¿sí? Personas atraídas por menores. Este movimiento que trata de unirse al movimiento LGBT, básicamente tiene tres objetivos. Ser aceptados socialmente, que la OMS remueva la pedofilia de la lista de trastornos mentales. Recordemos que ser homosexual también era un trastorno mental. Es decir, técnicamente hablando, están persiguiendo algo muy similar. Sí. Y además, ser incluidos dentro del movimiento LGTB, que siempre este movimiento ha condenado las intenciones de PAM. ¿Sí? Lo simpático, y digo simpático de una manera sarcástica, es que lo mismo que argumentaban los LGBT cuando no eran aceptados, es lo que están argumentando ahora ellos para no aceptar al PAM. ¿Sí? Y aquí jugarle al Dios está cañón, porque tú me lo comentabas mientras preparamos el programa. ¿Qué sucede con esas culturas donde
el señor de 60 años se casa con la niña de Con 12 la años niña. porque es un matrimonio arreglado y todos lo ven normal. Y que a lo mejor el señor no está enamorado y ni siquiera le interesa nada, etcétera, ¿no? O sea, otra vez sobre cultural. En nuestra cultura y en mis principios me da dolor de cabeza y hace que me duele el estómago solo pensarlo. Si tú que nos escuchas tienes hijos, tienes sobrinos, tienes ahijadito, alguien así, seguramente tiene la misma sensación porque es una idea muy incómoda. Pero ¿a qué voy con esto? Porque perdón por cerrar con un tema tan fuerte, pero esta revolución sexual que se está dando y que hemos empezado a usar con una bandera de sí, ya lo conseguimos, también en un extremo puede traer ciertas conductas que pues son incorrectas. Y así como puede decir una persona heterosexual, a mí me gustan los de mi sexo opuesto, el gay puede decir a mí me gustan del mismo sexo, los PAM están diciendo a mí me gustan los niños. Y si nada más vamos a decir me gustan, híjoles, todavía te puedo decir, va, o sea, no comulgo contigo, pero lo respeto, casi legalmente, pero aléjate, ¿no? Pues sí. Sin embargo, pues detrás de todo esto, querramos o no, como tú dijiste, se asoma la pedofilia. O sea, cierta normalización de la pedofilia a través de esto. Y Sí. mira, hace unos años nuestros padres y abuelos odiaban a personas homosexuales y lo veían Sí. como lo peor y una desviación. Nosotros, esta generación y la que está ahorita, odia a PAM. No sé qué vaya a pasar, tal vez el tiempo decía, a lo mejor el PAM dentro de 20 años ya está súper marcado. Quiero pensar que no, pero también Pero que tengo no. que ser muy sincero en, a lo mejor son nada más mis bloqueos, pero prefiero Sí. tener mis bloqueos. Y esa es la parte importante. Y por eso quería cerrar con esto, porque implica el que tomemos decisiones sobre nuestra sexualidad, que nuestra revolución sexual nos lleve a entendernos nosotros y a entender la importancia que esto implica. Ya para cerrar, en mi caso, debemos entender que aspectos como la familia, el género y particularmente la sexualidad o las prácticas sexuales son constructos sociales, son ideas de nuestra cabeza que suelen quedar determinados por usos y costumbres y no responden únicamente o no responden a un orden natural ni divino, ¿sí? Si alguien lo cree así, no tengo ningún problema, pero hay que ser sinceros, tiene que ver con nuestras construcciones sociales. Hay países en los que puedes tener muchas esposas, hay países en los que no puedes, hay países en los que puedes tener muchos esposos, etcétera. ¿Tá? Son un constructo, hay que entenderlo como tal, porque si no lo entendemos así, es difícil cambiarlo. Y para mí, como yo lo veo, la verdadera revolución o liberación sexual, o sea, que es el tema que queríamos tratar hoy, es aquella en la que cada persona, cada individuo, finalmente tenga las condiciones sociales para vivir sexual, para su vida sexual y familiar como lo quiere esa persona. Tener esas condiciones que te permitan tener una sexualidad como tú la quieras, obviamente sin que haya daños a terceros, que no haya presiones, que no haya control de ningún tipo y que sea acorde a tus ideas, creencias y convicciones. Esa es una revolución sexual, desde mi punto de vista, la que necesitamos hoy en día, donde podamos hablar de sexo en las escuelas, en aspectos religiosos, con los amigos, con la pareja, importantísimo. No puedo conseguir una pareja que no tenga esa apertura de hablar de lo sexual, si es algo que los une y que van a practicar entre ellos. Entonces, creo que es eso. Y los invito a que lo piensen así, o sea, el tener esas condiciones sociales, que vivan su vida sexual de manera plena, que nada los presione, que nada los controle y siempre acorde a lo que ustedes creen y sí, sus ideas y creencias. ¿Sale? Y si tienen otra idea, también coméntanos. Hoy estamos el programa con eso, pero bueno, es lo que yo creo. No sé, Judith, tú qué quieras concluir. Todavía sigo un poco con lo del PAM. Pero Perdón, sí, es impactante. No, sí, es impactante. No tengo hijos, no pienso tenerlos, pero de todos modos, sí, o sea, el hecho de que no tenga niños no significa que no tenga sobrinos, hijos de amigos, ahijados, a los cuales quiera, y al día de mañana pues sí me preocupa, ¿no? Pero bueno. No, aparte, perdón, te interrumpo. Yo sé que estamos ya medio alargados, pero piensa este escenario. Tienes un amigo gay, ¿sí? De hecho, los tenemos amigos gay y no solamente los tenemos, estamos orgullosos de ellos y los queremos. Los quiero harto. Y se puede sentar aquí junto a mí, nos podemos abrazar y etcétera, ¿va? Claro. Y puedo
irme tranquilamente y no pasa nada. Ahora, ¿qué pasa si tengo un amigo Pam y tengo un hijo o tengo un sobrino? ¿Qué pasa si yo tengo un amigo Pam y en mi escritorio hay una foto de mi hijo, porque me gusta tener ahí, como muchos lo hacen, y llega mi amigo Pam y se le queda viendo? ¿Cómo se siente? O sea, y de nuevo, es parte de esta revolución sexual. Sí. Y eso mismo que sentimos es lo que sintieron nuestros padres y abuelos con aspectos como la homosexualidad. Pero yo creo que hay límites. Sí. Yo creo que hay límites porque también hablamos también de personas que pues no tienen todavía un criterio, no se pueden defender, No. ni de manera social, ni de manera física, ni en todo eso. Entonces, yo creo que por eso es por lo que nos revuelve tanto el estomaguito. Claro, Pero perdón, porque era eso. son súper vulnerables, o sea, son muy vulnerables y además de eso, a lo mejor puedes decir, no, pues es que nada más me gusta, no voy a cometer, ajá, ¿y cuál es la línea que divide en nada más me gusta al voy a pasar la acción? Es Y como aunque te además digo, te guste, o sea, ¿cómo te sientes de que alguien te diga, me gusta tu hijo? no, ya, cambio de tema porque sí está medio creepy y eso ya mejor lo tratamos y no en otro momento. Oh, sí. Pero bueno, además ya nos alargamos un montón, pero pues por mi parte, definitivamente, como dijiste, todos estos conceptos son constructos, son gustos, la tolerancia y la represión también son constructos que se van generando en cada época y en cada época tienen un significado distinto. Con eso que estamos platicando y con los gustos anteriores y que estamos volviendo a ser un poquito más animalitos y no y demás, hay veces que siento como si estuviéramos viviendo la serie de Dark, donde estamos viviendo en ciclos eternos, entonces como que todo se vuelve a repetir y pues creo que lo único que nos queda es que nos conozcamos nosotros sexualmente, que vivamos nuestra propia revolución sexual, donde normalicemos el hablar de sexualidad con nuestros doctores, con el psicólogo, con el terapeuta, con mi pareja, si es que tengo pareja, con mis papás, si tengo hijos, con mis hijos, con los amigos, con la familia, y siempre todo basado en un ambiente de respeto tanto a hombre como a la mujer, como las creencias y los gustos diferentes. Entonces, creo que con eso me quedo. Y con nosotros mismos. Se me olvidó un dato, Sí. lo comparto ya porque se me hace importantísimo también para que veamos. La mujer millennial, hablo generalizando, si alguien no está ahí no se sienta aludida. Bueno, la mujer millennial no puede ni siquiera mirarse a los genitales en un espejo o hablar con términos correctos sin sonrojarse. O sea, piensa toda esa carga emocional que hay, ¿no? Le da pena. La sexóloga y psicóloga especialista en terapia de parejas, Mariana Kers, dice, un ejercicio que doy en mi consultorio es que traten de dibujar una vulva. Más del 90% de las mujeres no saben qué partes tiene una vulva o la diferencia entre vagina y vulva o incluso dónde está ubicado el clítoris. Hay quienes todavía creen que hay varios tipos de orgasmo, etc. O sea, no lo pueden definir y es una parte de tu cuerpo. Digo, si me dijeras, dibujo un páncreas, tal vez te creo, pues no lo puedo ver. Pero en este aspecto que sí lo puedo ver y que es cercano y que aparte se convierte en un tema de tabú en todos lados, pero también de pláticas constantes, de albures, de chistes, de mil cosas, pero que el 90% de las mujeres tengan como bloqueo, pues implica mucho que esa revolución sexual tal vez no se le ha conducido por donde debería. Y de nuevo, no somos nadie para juzgar, pero les queda ahí de tarea, ¿no? O sea, piénsenlo, vean que lo pueden hacer. Algo muy importante ya para cerrar, todo este tema lo llevamos con mucho respeto, podemos tratar de que sea ligera la plática, pero sabemos que hay un montón de cosas que se quedaron en el tintero, que nos gustaría comentar, pero por tiempo no se hace. Pero la idea es esa, o sea, conoces a alguien que le pueda servir esto, que escuchar esto le abra un poco los ojos, sin importar quién sea, familia, amigo, pareja. Compártele el podcast, compártele la información que escuche y por favor coméntenos lo que ustedes nos digan. Si en algo nos equivocamos, con gusto hacemos un fe de ratas en el siguiente podcast porque no somos expertos en nada. No. Entonces, para que eso sea, si hacemos una investigación, sí le dedicamos tiempo y respeto, pero pues no somos expertos en este tema, así que no está de más mencionarlo. Les digo, compártanlo con quien ustedes crean que podría ser importante o valioso. Esa es la idea de Radio Back, el tener esta sabiduría práctica, así que, bueno, como saben, damos consejos como se los daríamos a nuestros amigos. Así es.
Pues nos despedimos y seguimos con no sé qué nos toca, pero la cápsula que vaya. Hasta luego. Adelante. Y este fue el tema de la semana. Esperamos que les haya gustado el tema. Si conocen a alguien que se aleje un poco del sexo, alguna persona que prefiera la satisfacción del like sobre la sexual, o alguien que tenga sentimiento de culpa por los temas sexuales, por favor, compártanle este podcast. Esperamos que les sea un poco de ayuda y, pues, sobre todo, que a todos nos ayude a reflexionar y a lo mejor que podamos llegar como a las personas adecuadas. ¿Sale? Compartan y den like. Perfecto. Ok, y te robo un poco el micrófono porque Adelante. El día de hoy tenemos una cápsula de sabiduría. ¡Tararán! Y les voy a hablar de la parascebedecatriafobia. ¿Tú eres parascebedecatriafóbica de pura casualidad? No, de Tomando en chiquita sí me cuenta que vacunaron. parascabe significa viernes y decatria 13, viene del griego, o sea, fobia o miedo al viernes 13, que justamente hoy que este programa se estrena cae en viernes 13, por eso les quería comentar al respecto. Les voy a decir qué es lo que sucede. Bueno, el 13, el número 13 ha tenido una asignación de cosas sobrenaturales, pero particularmente malignas. Algunos ejemplos, las brujas les da por viajar al monte Blocksberg en grupos de 13 durante el Walpurgis, es una de las cosas, ¿no? Según la numerología, el 13 tiene que ver con transformación y cambio, pero algunos creen que es un mal cambio el que pasa. De ahí vienen unos aspectos ya más fuertes, que son con los que se arraigó esta idea del viernes 13, bueno, del 13 en particular, que es que en la última cena solamente había 13 comensales, la última cena de Jesús de Nazaret. La Cábala y algunas leyendas nórdicas enumeran a 13 espíritus malignos. Es decir, en aspecto de religión, ya desde un buen tiempo atrás empezaron a darse cuenta que el número se repetía y entonces se repetían cosas funestas, así que empezó a tener esta connotación pues, triste, malvada, maligna, etc. Una vez, en una cena del Valhalla, Loki, el espíritu del mal de los nórdicos, lo conocemos más hoy por películas de Avengers, pero bueno, no es ese Loki, era el Loki original, vamos a decirlo así. Okay. Fue el 13º invitado, ¿sí?, a esta cena, y era el malo. Y sin embargo, cuando esta creencia se cristianizó, ya saben que cuando hubo esta conquista imperial, etcétera, en Europa, muchas de las costumbres y de las ideas, leyendas que así tenían, se hicieron un poquito, pues, te cuento la misma historia, pero le cambiamos los nombres. Entonces, aquí en el Apocalipsis, en el capítulo 13, es donde corresponde precisamente al anticristo y a la bestia. Entonces, ya desde ahí vamos mal. Y por último, en el tarot, la carta número 13 es la de la muerte, que un poquito en defensa de esa carta, también implica una migración, un viaje, un cambio, pero es la muerte, quieras o no. Entonces, todo esto implica que de manera religiosa se le ha dado una connotación de acciones o momentos funestos. Y por otro lado, en viernes, lo único que hay, que es así como lo más importante, más allá de viernes, el de la isla, es que fue en un día viernes cuando Jesús de Nazaret fue crucificado. Entonces, para muchos también eso implica un problema. En algunos lugares, durante muchos años, y hablo de que no tiene tanto, tenemos 200 años o menos, a las personas que se iban a colgar porque eran criminales, porque habían cometido algo malo, etcétera, se les colgaba los viernes. Entonces, tenía mucho de esta connotación. Y bueno, a esto, en el momento que se unen viernes, que es algo de luto y triste, y el 13, con todo esto que se empieza a ver de aspectos malignos, nos da la perfecta fórmula de viernes 13. Vaya. Aparte, tenemos algunos detalles y ejemplos. Ahí les va algunos. En 1307, los caballeros templarios, gente creyente, gente de religión también. Eran chidos. Eran chidos, algunos, porque también tienen sus pormenores, un día hablaremos de ellos, pero fue la caída de ellos en 1307, en un viernes 13. ¿Han escuchado del Black Friday que a mucha gente le gusta? Sí. Bueno,
y estamos muy cerca, creo, del Black Friday. Pues resulta que una vez hubo un Black Friday, un Viernes Negro, en 1939, en Victoria, Australia, donde se incendiaron más de 20,000 kilómetros cuadrados. No hubo tantas pérdidas humanas, solamente se contabilizaron 71 fallecimientos, pero bueno, un superincendio, aunque hace poco vimos que en Australia hubo otro que yo creo que por mucho lo superó. Pero de ahí se llamó un término que es el Viernes Negro. No tiene que ver con el de ahora, pero por eso se llama así. Fue un Viernes 13. En el mejor año del mundo, en 1972, también en un Viernes 13, se accidentó el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya en los Andes. Todos conocemos esta historia y lo que eso trajo. Más para acá, más modernón. ¿Se acuerdan del Costa Concordia que naufragó en Italia en el 2012? Sí. Bueno, fue un Viernes 13. Desaparecieron 2 personas, murieron 32 y 4,000 tuvieron que ser evacuadas. Okay. Y ya lo último que como que nos da injerencia a esto, 2015 Francia sufre uno de los primeros atentados terroristas en París en un Viernes 13. Entonces, ¿realmente es una fecha maligna? Podría ser, ¿sí? Pero hay 3 consejos que les voy a dar para que vean cómo los queremos aquí, con los que ustedes pueden quitarse de encima todas estos problemas o que algunos llamarían supersticiones. Primero, a este video dale like y compártelo con 13 personas. Segundo, me puedes depositar 13,000 pesos y se va a ir, si no tu mala suerte, al menos la mía. Pero el tercero tal vez es el más importante. Estadísticamente, ya se demostró que el número y el día no tienen ninguna influencia en accidentes. Técnicamente hablando, pasa el mismo número de accidentes un Viernes 13 que un Viernes 14, que un Viernes 12, que un Viernes 29. O sea, eso no importa. Estadísticamente sucede el mismo número de accidentes, aunque hay un bemol ahí, y es el por qué tal vez se le dé esta connotación tan importante. Algo curioso es que la mayoría de los días 13, el viernes, mejor dicho, es el día de la semana en que ocurren más coincidencias de que sean número 13. Según el calendario gregoriano, en nuestros 2000 y cacho de años que llevamos, ha habido 4,800 meses, redondeándolo. En esos 4,800 meses de todos los años, ha caído 688 veces en viernes el día 13. Entonces, también por eso como que hay una coincidencia. No es que sea malo, nada más que lo que coincidió fue que en un viernes caiga el 13. Por eso de pronto como que hay un poquito más. Pero no es más allá de lo que pasará en cualquier otro día de la semana. Entonces podemos instaurar el día de mala suerte, va a ser a partir de ahora el jueves 7, por ejemplo. O los lunes que a nadie le gustan, un lunes 4, ¿sí? Etcétera. Sin embargo, sabemos que hay hoteles, hay aeropuertos, aviones, muchos lugares donde evitan la fila 13, el piso 13, la habitación 13, por lo mismo, porque esta idea de que puede pasar algo malo se mantiene. Y ya nada más para cerrar y para que les dé miedo si es que les gustan este tipo de supersticiones, hoy que se estrena el programa es Viernes 13, ¿sí? ¿Qué diríamos? Bueno, es Viernes 13, pero es el Viernes 13 del 2020 con todo lo que nos ha pegado este año, ¿va? Y lo más interesante es que es de noviembre. Y noviembre es la última letra de la palabra Jason. ¿Se acuerdan de Jason Voorhees? No sé si es Voorhees, Bors, no me acuerdo cómo se pronuncia el apellido, pero de Jason de la película Viernes 13. Sí. Y si ustedes ven un calendario, van a ver que tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, pero ahí tenemos julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, que sus iniciales en inglés y español forman la palabra Jason. Así que, pues de todas maneras no está de más, cuídense. Ahora, ¿estás viendo este episodio o lo estás escuchando después del Viernes 13 y no pasó nada? Entonces es que todos teníamos razón. Si ya no lo estás viendo porque se acabó el mundo, entonces una disculpa y tenían razón todos los demás. Pero yo podría apostar que no se acaba el Viernes 13. De hecho, por ahí andaba una noticia que decían que parece que este Viernes 13 van a ya dar algunas noticias importantes sobre la vacuna del COVID, porque es cuando inician otras pruebas, etcétera. O sí, puede ser que si estás en un viernes, digo, en un sábado 14 o ya estás por otro mes y hay zombies, entonces seguramente todo empezó un Viernes 13 del 2020 en noviembre. Esperemos y no. Que la boca se te haga chicharrón. Oh, sí, pero bueno. Ahora sí,
Vamos a darle paso a nuestra recomendación zodiacal. ¿Se acuerdan que les dije que vamos a tener horóscopos? Que Judith se resistía. Finalmente la convencí y lo convertimos en recomendaciones zodiacales con Judith. Ok, la recomendación zodiacal para Escorpio y todos los demás signos que gusten verla es la serie Sex Education. La pueden encontrar en Netflix y es una serie bastante padre. No se dejen llevar por el cartel, porque muchas veces pensarás que es como para adolescentes, y al menos yo ya no estoy adolescente, conozco varias personas que ya no están adolescentes y les gustó bastante. ¿De qué trata Sex Education? Es la vida de Otis, un chico que está pues como por la secundaria, más o menos, secundaria prepa. Y este chico es introvertido, como todo adolescente, y su mamá es sexóloga. Pero es sexóloga, y no quiero encasillar a todas las sexólogas, extrovertida y habla del sexo de forma normal, y creo que el papá de él también era sexólogo. Entonces, tiene mucho esa carga de apertura, pero él es introvertido y no puede platicar, tener encuentros sexuales y cosas por el estilo. Por azares del destino, ayuda a un amiguito y él comienza a dar asesoría sexual en su escuela. Y ahí es como empieza a desarrollarse la trama, como un chico adolescente que no tenía experiencia sexual, aunque los papás son sexólogos, comienza a dar consejos. Está bastante padre, está clasificada dentro de lo que es como comedia dramática, pero es de ese drama chido. Es británica, me parece. Y bastante padre, si pueden echarle un ojo, son nada más 2 temporadas, en cada uno 16 episodios, no, 8 episodios en cada uno, en total 16 episodios, y está bastante padre, entonces se pueden... ¡Bien padre! Sí, está padrísimo, entonces se pueden, véanla, la verdad es que está bastante padre. Papás, si tienen hijos, véanla, porque pueden ver a lo que se van a enfrentar sus hijos. Chavos, si alguien nos está escuchando, véanla para que vean que muchas veces el amiguito no es la mejor opción. Y si no, para todos los demás que estamos ya no ni tan chavos ni con hijos y en ese punto en medio, échenle un ojo, se van a divertir. Oh, sí, yo eché el ojo y vale mucho la pena. Sale Gillian Anderson, la que salía en Los Expedientes X, es la mamá. Sí. Está divertida y aparte toca muchos temas de sexualidad que vale la pena, que también tiene alguna parte, digámosle, educativa. Entonces ahí. Bueno, pues ya estamos casi por irnos, así que nada más me resta invitarlos. El siguiente programa, con esto de nuestro noviembre revolucionario, vamos a hablar de un tema que atañe mucho a lo que está pasando últimamente y en general a los cambios actuales y la modernización, y es la revolución digital. Vamos a hablar un poquito de la brecha digital, qué es esto que tanto se menciona, cómo lo podemos combatir, en qué lado estamos, de veras estamos tan metidos ya en la tecnología, quiénes sí, quiénes no, qué significa esta brecha, no nomás qué significa en términos de palabras, sino en el uso práctico. Y mil cosas más, va a estar muy interesante, vamos a tener un invitado de lujo, así que bueno, escúchenos la siguiente semana. Así es. Y bueno, ya para cerrar así, este capítulo en especial nos alargamos en el tema principal, pero es que nos dimos cuerda en el chisme, además era mucha información y aún así faltó... Muy chavocho. Sí, la verdad, y todavía faltó más información, pero bueno, por favor, coméntenos si les gustó, si no les gustó, si lo sintieron muy largo. Todos los comentarios son bien importantes para nosotros. Así que por favor, coméntenos, ¿sabes qué estuvo chido? ¿Saben qué? No, háganlo más corto o no hay bronca. También recuerden que parte del formato de podcast es que si les gusta, pero no tienen tiempo para aventárselo de corrido en una sola, bueno, hoy escucho 15 minutitos, mañana lo descargo y en el coche escucho otros 15 minutitos y así me puedo ir, ¿sale? Y pues bueno, por último, recuerden aplicar el like y seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como radio.back, en Facebook como radioback2, en YouTube y Spotify como radioback. Comenten, publiquen sus memes de este episodio, todo lo que quieran y en verdad, gracias por escuchar. Y recuerden que prende tus alas porque naciste para volar.